Bien, buen día. Hoy día corresponde la clase 13, que es bajo la modalidad de aula invertida. En esta clase vamos a desarrollar algunos ejercicios conceptuales y otro, que es cuantitativo. Entonces partimos. La clase 13, recién se integra la primera alumna, segundo, que son los mismos de siempre, la Araceli América y el Benjamín Carbonell. Entonces vamos con el concepto que se refiere al ejercicio de los comentarios. Piden analizar críticamente la siguiente proposición. Si varía la renta o ingreso de un consumidor, explique qué diferencias se producen entre los movimientos en la curva de Engel y en la curva de demanda. Ambos movimientos, críticamente. Entonces les pregunto, niños, lo primero que tienen que tener absolutamente claro es qué relaciona la una y la otra. ¿Qué atributos, qué variables relaciona la curva? Según lo visto en clase, ¿qué atributos relacionan las curvas de demanda? Los escucho. ¿Qué atributos vinculan la curva de Engel? Cualquiera puede participar, ¿eh? Niño, esta materia es Profe, de la prueba mañana. era la demanda con el presupuesto. Cuidado, no confunda. La curva de Engel, ¿qué vincula? ¿A eso te refieres con demanda y presupuesto? Sí, Demanda e ingreso, efectivamente. La curva de Engel vincula demanda con el ingreso, la renta o el presupuesto. La curva de demanda, ¿qué vincula? La curva de demanda de un bien cualquiera, ¿qué vincula? es eh, como la máxima, como la cantidad máxima que está dispuesta a comprar el consumidor ¿Con qué lo vincula? con su presupuesto. Cabro, esto es parte de la materia de la prueba. La curva de demanda vincula cantidad, no demanda, cantidad demandada con precio. Son cuestiones distintas, obedecen a situaciones distintas. Recuerde, la curva de Engel se determina al final, ir variando la renta del consumidor y ver qué ocurre con la demanda. Con la demanda por algún bien. Mientras que la de demanda se obtiene al ir variando el precio de un bien y viendo qué ocurre con la cantidad demandada. Son cuestiones distintas. Y si recuerdan, una curva de Engel, en términos genéricos, puede tener más o menos un comportamiento como este, dado el precio.
que observan aquí, en la zona inferior de ingreso, a esto le voy a poner I sub 0, a ingresos inferiores a I sub 0, cómo es la relación entre el ingreso y la demanda, directa o inversa. Directa. Por lo tanto, se está comportando como fuese qué tipo de bien. Bien neutro, un bien inferior o un bien normal o superior. Normal. Bien, en esta zona se está comportando como si fuese un bien normal o superior. Justo en este punto, o en esta zonita que yo marqué aquí, que más o menos planteé, si observan, que la cantidad permanece inalterada. En este rango se está comportando como que fuese un bien Neutro. neutro. Y entiendan, las variaciones del ingreso en esta zona que marqué en rojo provocan cambios en la demanda del bien en estudio, que es el bien X en este caso. No, eso es característico de bienes neutros. Finalmente, en esta zona, a niveles de ingreso superior a I sub 0, ¿cómo es la relación ingreso-consumo, directa o inversa? A medida Inversa. que poseo más renta, el consumo, la demanda de esa cosa cae, de ese artículo cae. Característico de bienes Inferiores. inferior. ¿Hay dudas? ¿Cómo se obtuvo aquello? Recuérdese, a partir de aquí teníamos la renta cualquiera, ceteris paribus lo demás, vamos aumentándola. Eso significa que desplazábamos la función en términos paralelos e íbamos, el color del lápiz, determinando los puntos óptimos. Y podría ocurrir algo como eso. Es lo consistente con el monito que hice allá abajo. ¿Se dan cuenta? Y uno, pongámosle I sub 0 del mono de la izquierda y este I sub 2. En esta zona, cambio de nuevo el color del lápiz, en esta zona la demanda por el bien X va aumentando o disminuyendo hasta I sub 0. Aumenta. Aumentando. Esta zona es representativa de lo que está ocurriendo allí. Justo desde ahí hacia arriba, a medida que seguimos aumentando el ingreso del tipo, ¿qué ocurre con el consumo del bien X? Que aquí estamos midiendo X. X1, X0, X. Desde I sub 0 en adelante, a niveles superiores de ingreso, ¿qué empieza a ocurrir con el consumo de X? Empieza a disminuir. Por lo tanto, ahí esta zona está reflejando el comportamiento de ahí. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? A ver, en el chat alguien puso algo. En parte no aún. Voy a borrar. Por otro lado, cambios en la curva de demanda. Recuérdese, la curva de demanda se infiere de esta otra experiencia que puede aparecer como equivalente, pero no es lo mismo. Aquí obteníamos la línea precio-consumo.
Esto es el ingreso partido por PX0, el ingreso partido por PX1, el ingreso partido por PX2. Antes de esto, terminar lo anterior. Tenemos una curva de demanda original. Para el caso de bienes normales o superiores, para el caso de bienes normales o superiores, la demanda aumenta ante aumentos del ingreso. Se mueve hacia acá entonces. Por el contrario, la demanda disminuye, se movería hacia acá. Para el caso de bienes inferiores, si aumenta el ingreso y la demanda se movió hacia abajo, es característico de bienes inferiores. Para el caso de bien neutro, la demanda permanece inalterada ante variaciones del ingreso. ¿Hay dudas? La voy a escribir así. Aquí, la demanda sigue siendo la misma. El cambio es cero en la demanda. Eso implica que se está comportando como si fuese. ¿Bien? ¿Hay dudas, niños? No, profe. Vamos con la otra cuestión. Esto es Engel. La curva de demanda, ¿cómo se obtuvo? De aquí. Conocido el ingreso, el precio, el bien y el mapa de curvas de indiferencia. A partir de aquí se obtiene la línea ingreso-consumo mediante la unión de todos los puntos. Línea precio-consumo. Pues las variaciones del precio del bien X provocan cambios en el OP. Luego, si relacionamos parte de la información que tenemos a lo largo de esta línea a través de una relación entre precio-cantidad o cantidad-precio, como lo quiera ver, vamos a ser capaces de deducir la curva. Y es esta la curva de demanda. Precio PX0, cantidad consumida X0, a un precio PX1, X1, a un precio PX2, X2. El precio ha ido cayendo. 2 menor que PX1, PX0. Como nos damos cuenta, pues el espacio presupuestal va aumentando. Las de consumo aumentan. Esto significa que al hacerse más barato el bien, las cantidades consumidas de dicho bien van a ser mayores. Este es X0, PX1, 2, X0, X1, X2. Y estamos sobre la misma curva. No cambia. Ir variando el precio. A diferencia de lo anterior, cambios en el ingreso, la curva de Engel, provocan cambios en la curva de demanda, desplazamiento del derecho hacia la izquierda, dependiendo de la tipología del bien, exceptuado el caso bien neutro, en el cual un bien neutro no se va a ver impactado por cambios razonables en el nivel de ingreso. ¿Hay dudas? Son cuestiones distintas. ¿Hay dudas, niños? No, profe. Esta es la curva de demanda que relaciona cantidad con el precio del bien X, y hay otra serie de factores
que se mantuvieron bajo la condición de ceteris paribus. Significaba, recuerde, todo lo demás constante, como por ejemplo, los gustos. Fíjense que la forma de las curvas de indiferencia no cambiaron. Los gustos se mantuvieron, el ingreso se mantuvo, el precio del DNI se mantuvo, el clima para un producto de naturaleza estacional se mantuvo, etc. Todo lo demás se mantuvo constante. Lo único que impacta en cambios en la cantidad es la variación del precio. ¿Hay dudas? Niños, No, profe, todo claro. vamos a la otra. Ponga que un consumidor con preferencias sobre los bienes X e irregulares. Significa que ambos se comportan como bienes. Las curvas de indiferencia vistas desde el origen, pendiente negativa y convexa, no hay ningún drama. Se da la condición de optimalidad normal. Ante una reducción del precio del bien X, este consumidor aumentará el consumo de dicho bien en cualquier caso. Analice gráficamente. Perdón, analice críticamente. Misma experiencia anterior. Variamos precio del bien. Y aquí recuérdese, esto tiene que ver con lo que hemos hecho la última clase y que son los bienes de GIF. Hay un punto inicial, óptimo inicial, pero y partido por PX. Partido por PI. Y aquí estamos midiendo. Y aquí, recuérdense, hay 4 posibilidades. Voy a tomar la última recta, presupuesto. Y partido por PX1. El nuevo óptimo puede estar, ahí traté de que quedara en la proyección. El nuevo óptimo puede quedar a la derecha del punto inicial. Puede, vamos a marcar el punto inicial, recuerden. Ahí está el punto inicial, aquí estamos en nivel de no me interesa el I, me interesa el X. El nuevo óptimo puede estar por aquí, por ahí, ahí, o bien acá. Y eso nos va a determinar la forma de la línea precio-consumo, a partir de la cual se infiere la curva de demanda. Y recuérdense, aquí cuando cambia el precio del bien desde X0 a X1, coexisten 2 efectos, el efecto sustitución y el efecto ingreso. Si el nuevo óptimo estuviese aquí, en el punto 1, dada la forma que le di a las curvas, es muy probable que se trate de un bien superior. Si el nuevo óptimo se encuentra, por ejemplo, en 2, y eso tiene que ver con este puntito de aquí, el que solo cuantifica efecto sustitución. X2, independiente del enfoque, sea a la Higgs o a la Slutsky. El nuevo punto, el nuevo óptimo, se encuentra en punto 1, característico de bien superior. ¿Siguen hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Me siguen? Y aquí lo que está ocurriendo es que el efecto ingreso refuerza
fuerza al efecto sustitución. Y el nuevo, perdón, aquí me equivoqué, no le envié al punto. Vamos a cambiar ese punto 2. Era el punto 1. Ah, es que borré la línea. Ahí me quedé. Y el nuevo óptimo, y es color. El nuevo óptimo se ubica aquí en el punto 2. Al entregarle la renta al individuo que le hemos quitado, en este caso, el nuevo óptimo va a estar en 2. Eso es característico de un bien neutro. El efecto ingreso, por lo tanto, el efecto precio coincide exactamente con el efecto. Y el nuevo óptimo se ubica en el punto 3 o en el 4. El nuevo óptimo se ubica en el punto 3, significa que justo la condición de borde, y ahí está comportando como un bien inferior. Finalmente, si el nuevo óptimo, entiendan lo que ocurrió, el precio del bien X bajó, PX1 es menor que PX0. ¿Qué termina ocurriendo? El bien se hizo más barato y la persona consume menos de ese bien. Ahí, en el punto 4, se está comportando como un bien de guía. ¿Cómo usted puede detectar eso? Por la forma de la línea precio-consumo. Si esta tiene pendiente positiva, e incluso finito, se cumple, que es el punto 3, se cumple la ley de la demanda. En el punto 4 se viola porque se está comportando como si fuese un bien de guía. En este caso, el efecto ingreso en magnitud negativo, pero en magnitud es mayor que el efecto. Eso implica entonces que el efecto precio es negativo. A pesar de que el precio bajó, se consume menos. Característico de un bien de guía. Y usted sabe, en los puntos 1, 2, 3, entre el 1 y el 3, la curva de demanda por el artículo va a ser así. Puede ser más o menos elástica, ese es otro tema. La situación 4, se viola la ley de la demanda y hay un comportamiento de esa forma. Aquí, por favor, no digan, esta es la curva de demanda por un bien de Giffen. En los casos de los bienes de Giffen se viola la ley de la demanda. No pueden tener curva de demanda. Hay una relación entre precio y cantidad. Es distinto. Y la relación precio-cantidad es directa. El dx a dpx es mayor. Característico de un bien de Giffen. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Vamos al último. Se los comento. Leanlo, por favor. Cuando la cantidad que demandan los consumidores de un determinado bien se encuentra en el tramo elástico de la función de demanda, se puede sostener que si sube el precio del bien, el gasto total aumentará. ¿Verdadero o falsa la afirmación del comercial? Analice críticamente. Recuerden
qué experiencia y cómo vimos aquello. Aquí recuerde, aquí nos están preguntando por el gasto. Basta entonces comparar el área 1 con el área 2. El gasto, recuerden, es precio por cantidad. Para esto, lo que dedujimos fue la ecuación del gasto. Decíamos, la variación del gasto es X de P, variación de precios, factor de 1, menos el coeficiente de elasticidad de la elasticidad demanda-precio. Por lo tanto, y ahora analizamos la proposición, cuando la cantidad que más se encuentra, que si sube el precio del bien, nos movemos en ese sentido, el gasto total aumentará. Basta que reemplacemos aquí. La cantidad demandada de un bien o servicio puede ser negativa. No, profe. Ya, y aquí nos dicen que el precio sube o baja. La proposición. Por lo tanto, este término, ¿qué signo tiene? La multiplicación de estos dos conceptos, el cambio en el precio provocado por el cambio en la cantidad. Esa magnitud, positiva o negativa. Positiva, me dicen en el chat. Por lo tanto, ¿qué es lo que le dará el signo al de G, a la variación del gasto? G es gasto, ¿eh? G es la ponderación del precio del bien por la cantidad. Aquí sería P0, X0 contra P1, X1. Eso es lo que estamos comparando. Nos dicen que estamos en el tramo elástico. Si estamos en el tramo elástico de la curva de demanda, el coeficiente está entre infinito y 1. Por lo tanto, al reemplazar este número, que es un número, 1,2, 1,4, 7, 14, 28, un número, menor que 1 y menor que infinito en magnitud. Al reemplazar ese número aquí en el corchete cuadrado, ese corchete nos va a quedar positivo o negativo, dada la proposición que nos piden analizar. Estamos en el tramo elástico. ¿Qué significa esto? Elástico. Esto es parte de la materia de la prueba de mañana misma. Bueno, si estamos en el tramo elástico, este número es mayor que 1. Por lo tanto, nos queda 1 menos un número mayor que 1. El corchete tiene signo negativo. Menos por más. Y entonces es menor que 0. Eso implica que el gasto
disminuye. Por lo tanto, el comerciante está en lo cierto o se ha equivocado, dado que él sostiene que el gasto aumentará. Está equivocado. Está equivocado. Recuérdense que quiere ver a lo largo una curva de demanda, que fue lo que hicimos en su minuto para la deducción de la ecuación del gasto, pasaba algo más o menos así. Más o menos aquí en el medio de la curva, ahí el coeficiente de elasticidad es en esta zona, el coeficiente de elasticidad está 0 y 1. Esta otra es que 1. En la primera zona, la primera zona, dada la proposición del individuo, el gasto va disminuyendo. Justo en ese puntillo, que estuviéramos por una cuestión accidental en el punto medio, si esto es A, este punto es A medios. Si este punto es B, este punto es B medios. Es justo el punto medio. En ese punto, la elasticidad es igual a 1 y el gasto permanece constante. Y en esta otra, en la zona inelástica, la de abajo, el gasto va disminuyendo. Nos movemos en este sentido. Déjeme cambiar el color. Cuando nos movemos en ese sentido, en ese. Da la negación justo al revés. Si nos movemos en este sentido, por lo rosado, flecha rosada, el gasto, la variación del gasto es negativa, es decir, el gasto disminuye. Delta G menor que cero. Cuando nos movemos por las líneas rojas, hacia allá, voy a poner al revés. Ahora nos piden un ejercicio. Suponga una ay, tengo que agregar una hoja. Supongo una economía en la cual existen solo dos bienes, denotados por X e Y sabiendo la siguiente función de utilidad, X elevado a alfa menos 1 por Y, donde X e Y representan las cantidades consumidas. Además, se sabe que alfa es mayor que 1. Parte de los precios de los bienes son E igual a 1, E es el precio del bien X. Entonces, recuerden los datos, rápidamente, para que no se me olviden y no estar devolviéndome.
Determine las demandas marshallianas. Si dispone de 100 pesos, debe gastar todo su ingreso. Determine el óptimo del consumidor y grafique si P es igual a alfa e igual a 2. Si el precio del BNX baja de 2 a 1, cuantifique los efectos según el enfoque de Higgs y grafique las curvas de demanda. Entonces nos dicen lo siguiente. Q igual a X elevado a alfa menos 1 por, nos dicen que PI es 1, PX es P, alfa es mayor que 1, no hay drama. Pues nos dicen que P es igual a 2, que alfa es igual a 2. El ingreso del individuo es 100, por sus dimensiones respectivas. Y finalmente nos piden si PX baja 2 a 1. ¿Hay dudas hasta aquí, niños? Esos son los datos. ¿Hay dudas? No, profe. Aquí lo pueden hacer por Lagrange o con la ecuación de optimalidad, con la condición de optimalidad. Si entendió Lagrange, hágalo por Lagrange. Si no, lo vamos a hacer aquí mediante la aplicación de la condición de optimalidad. Recuerden, en el óptimo, esta función que nos dan es convexa, es de tipo Kaplan-Douglas. Entonces, lo que tenemos que encontrar son las utilidades marginales de cada uno de los días. ¿Qué es lo que son eso? Recuérdense, las parciales respecto de U y de X en relación a la utilidad. Lo escucho. Ojo, no pueden no saber derivar, ¿eh? Si no, ahí estamos mal. Lo escucho. Denme la derivada de U respecto de X. ¿Cómo derivan esto respecto de X? No me di cuenta quién, pero algo puso en el chat. Y el de U a de I. ¿Hay dudas? Y aplicamos la condición de optimalidad. ¿Qué nos dice la condición de optimalidad? La marginal de X partido por PX tiene que ser igual a la marginal de Y partido por PY. No reemplacemos los datos, hagámoslo en términos genéricos. ¿Qué nos va a quedar entonces? Alfa menos 1 por X elevado a alfa menos 2 por Y partido por PX es igual a X elevado a menos 1 partido por PY. Niños, ¿me siguen hasta ahí?
Esta es la condición de partida. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Simplifiquemos lo que podamos simplificar. Lo escucho. Tomar esta identidad, voy a cambiar el color del lápiz. Sigo aquí arriba. Nos va a quedar alfa menos 1 por I por I es igual a X por X. Véanlo, díganme si tienen duda. Propiedad de potencia no va. Niños, ¿hay dudas hasta aquí? Eso por propiedad de potencia, aquí, de este paso al de allá. Y aquí ya tenemos todo. Aquí ya tenemos la relación en términos del consumo. Tenemos lo que se conoce como la senda de expansión del consumo. Siempre que cambie la renta, el consumidor va a consumir, valga la redundancia, estos dos bienes X e Y en estas proporciones. Estos son números. Esto es un número, eso es un número. Por lo tanto, esto va a llegar a una relación 3i igual a x, y igual a x cuadrada, y x medio, y igual a x partido por 4. Es una relación numérica. ¿Qué hacemos con esto? Esto lo reemplazamos en la restricción de presupuesto. La restricción de presupuesto dice x por x más por y es igual al ingreso. Al reemplazar indistintamente o en función de x o en función de y, obtenemos las demandas marshallianas para cada bien. Por ejemplo, y de asterisco, voy a, donde aparezca px por x, lo voy a reemplazar en términos de y, que es el término de la izquierda. Entonces nos va a quedar alfa menos 1 por y, eso es px por x, más pi por y es igual al ingreso. ¿De dónde? Y partido por alfa pi y partido por alfa pi es igual a y. Esta es la función de demanda por y. Ahora hago la manera en contrario, donde aparezca pi por y, lo reemplazo px por x partido por alfa menos 1. Entonces, asterisco de nuevo, x por x más pi por y, pero pi por y vale de x por x partido por alfa menos 1. Y eso es igual al ingreso. Aquí, si le resulta más cómodo, px más px partido por alfa menos 1, todo eso, x igual a y. Por lo tanto, y es igual a y partido por alfa menos 1, 1, no, todo eso, px. Aquí lo único que estoy haciendo es sumar fracciones. Eso es igual a E. Función de demanda
por X. ¿Hay dudas? Ahí sí. Alfa menos 1 por Y, partido, y el de abajo no lo hice, no lo ordené, pero y en estricto rigor no. Alfa menos 1, ingreso, partido por alfa menos 1 más 1, alfa de X. Esta es la curva de demanda marshalliana monetaria del día negro. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Después nos piden, estas son las demandas. Estas son las demandas monetarias o marshallianas. Bien, nos piden encontrar el óptimo. Para encontrar el óptimo, cambio el color del lápiz de nuevo. Lo único que hay que hacer es reemplazar ahora. Entonces, ahora reemplazamos los datos. Nos decían que alfa es 2, X igual a P, y que el ingreso es 100. Reemplazamos la cantidad demandada de I. Voy a la curva de demanda, la función de demanda. El ingreso es 100. Ahora reemplazo los datos. Alfa vale 2, PI vale 1. Y eso nos da 50 unidades físicas. Unidades físicas. ¿Hay dudas? X sub 0, reemplazo en la función de demanda de X. Alfa menos 1, 2 menos 1 por el ingreso partido por alfa por PX. 100 partido por 4, 25 unidades. ¿Hay dudas? Y si X es 25, Y es 25, U sub 0, ya la indiferencia, X elevado a alfa menos 1, pero alfa vale 2, 2 menos 1, 1. La función de utilidad a la larga es X por Y. Eso es 50 por la multiplicación conmutativa, 1250. ¿Hay dudas, niños? No, profe. Nos pedían graficar. Vamos a hacer el monito aquí abajo. Graficamos primero la restricción de presupuesto. Nos dicen que tenemos 100 pesos, que el precio de X es 2, esto era PX, que el precio de Y es 1. Si destinamos todo el presupuesto al consumo de Y, dado que cada unidad vale 1 peso, 100 pesos de ingreso, puedo consumir 100. Y de X, ¿cuánto puedo consumir en el límite?
Si el precio del bien X es 2 y tengo 100 pesos, 50 unidades. Entonces tenemos un monito más o menos así. Tenemos este punto que es el ingreso por PI es 100. El ingreso por PX es... ¿Hay dudas con esos dos vértices? La línea negra es la restricción de presupuesto. ¿Hay dudas? Niños, a mí me dice que no. Listo. Y en el óptimo obtuvimos que el óptimo era I50, X25. La curva de indiferencia es convexa, no hay problema, tiene que ser algo modo. Con un nivel de U sub 0 igual 1200 puntos. 1250 útiles. Un consumo de I 50, 25. Esto es. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Finalmente nos piden determinar la función de demanda compensada a la Higgs. El precio del bien X baja de 2 a 1. Pero alguien puso algo en el chat. Requiero borrar algo, vamos a borrar lo que nos permita trabajar esta misma lámina. Esto ya no sé, porque lo allá arriba en asterisco. Cuando el precio del bien X cambia, bastaría para obtener la condición de optimalidad final reemplazar aquí en 2 asteriscos. Y reemplazamos aquí y allí tenemos el óptimo final. Lo hacemos. El ingreso sigue siendo 100 pesos. Alfa vale 2 y PI vale 1. 100 partido por 2 por 1, 100 partido por 2, 50. El I1, la cantidad final de I, va a seguir siendo 50. ¿Qué pasa con la de X? X1 igual. I1 igual. Reemplazando en doble asterisco respectivamente, nos dice el I final seguirá siendo 50. Vamos con el X. 2 menos 1, 2. Es decir, 2 menos 1, 1. Por 100, 100. Partido por 2, pero PX ahora vale 1. PX ahora vale 1. 100 partido por 2, 50. ¿Hay duda hasta ahí para obtener el óptimo final? Cuando no reemplazo los datos, sino que dejo estructuradas las funciones de demanda en términos genéricos, que son lo que marcamos con doble asterisco, se puede ir obteniendo todas las condiciones de optimalidad independiente que cambie alguna atributo. ¿Hay dudas?
Si reemplazo el dato particular, siempre voy a tener que estar volviendo a resolver. Entonces no tiene sentido. La recomendación, siempre dejen estructurado tal cual hicimos, en doble asterisco para cada caso. ¿Hay dudas hasta aquí? Me dicen que no. Entonces ya tenemos el óptimo final y vamos a requerir. Tengo que borrar algo. No todo. Es una cuestión de dejar. Esto internalícenlo. Ya tenemos el óptimo final. Pero ahora tenemos que ir a encontrar la curva de demanda compensada a la Higgs. ¿Qué requiero? La utilidad inicial, que la tengo aquí en verde, y la relación un asterisco. Esa es la que requiero. Entonces lo demás lo voy a borrar. Eso ya lo recordamos. Recuerden, Higgs asocia ingreso real a utilidad. Por lo tanto, basta hacer lo siguiente. De la expresión 1, perdón, un asterisco, de la expresión un asterisco, esta, nos queda que alfa menos 1 por PI por I es igual a PX por X. El bien que cambió de precio y que nos piden obtener el enfoque de Higgs, curva de demanda compensada, es el X. Entonces debemos resolver todo en función de X. ¿Qué significa eso? Que despejo I. I es igual a. Lo dejamos tal cual, ¿ah? Con los datos. Por ahora déjenme los datos. Después vamos a reemplazar los datos. ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. No, me dice. A esta le vamos a poner 3 asteriscos. ¿Qué hacemos? Esta expresión 3 asterisco, como Higgs asocia ingreso real a utilidad, lo reemplazamos en la función de utilidad. La utilidad decía X elevado a alfa menos 1 por I. Entonces, U es igual a X elevado, el alfa si quiere lo podemos reemplazar, por I. Pero I, ¿qué es lo que es? Lo que tengo acá, el 3 asterisco. X por X partido por alfa menos 1 por PI. ¿Me siguen hasta aquí? Esto sí. Lo reemplacé en la utilidad. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. ya, entonces, ¿qué hacemos aquí? Tenemos que vincular X con U, a sabiendas de que la utilidad, pero por ahora lo vamos a hacer en términos genéricos, después vamos a reemplazar los números. La utilidad es 1250 y esa permanece constante. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Despejamos X como función de PX. La utilidad por alfa menos 1 por PI partido todo eso por PX es igual a X elevado a alfa menos 1 por X. Por propiedad de potencia eso nos queda X elevado a. ¿Siguen hasta ahí, niños?
Niños, ¿me siguen hasta ahí? Despejé X. ¿Y por qué? Porque eso a la larga va a ser la demanda compensada a la Higgs. Entonces, finalmente, ¿cómo despejamos X? Ya en el último paso, X, y aquí le ponemos de demanda a la X es igual a, aquí tenemos que aplicar potencia, raíz alfa de U factor de alfa menos 1, PI, y ahora vamos a reemplazar los números, ¿eh? Pero aquí ya tengo todo en términos genéricos, partido por PI. ¿Me siguen hasta ahí, niños? Sí, profe. Alfa vale 2, PI vale 1, 2 menos 1, 1 por 1, 1, 1 por U. Entonces nos va quedando la demanda X es igual a U, pero ¿cuánto es la utilidad inicial? Ahora estoy reemplazando los números. La utilidad inicial, ¿cuánto es? Aquí reemplazamos los datos. Reemplazando datos. Excepto PX. 1250 partido por PX. Esta es la curva de demanda de la Higgs. Verifico. ¿Qué verifico? Que el punto óptimo inicial tiene que estar contenido en la curva de demanda de la Higgs. El precio inicial de X era 2. 1250 partido por raíz cuadrada. 1250 partido por 2, 650. Raíz cuadrada es como 625. Raíz cuadrada de 625, 25. Efectivamente, el X sub 0 es 25 UF. Era lo que nos decía la demanda monetaria o nominal. Ese punto coincide. Y ahora vamos con el X1. El X1 medido a el X2, según los apuntes. El X2 medido, para que no se confundan con lo que hicimos en la teoría. El X2 medido a la Higgs, reemplazo el nuevo precio. El precio de X ahora es 1. Raíz cuadrada de 1250. Esperando que me abra la calculadora. 1250 elevado por 5, 35,35 unidades físicas. No se preocupen de la divisibilidad del... Listo, ahí está todo. Ahora esto ya no me sirve, lo verde lo voy a borrar para determinar los efectos, sustitución e ingreso. Entonces, el efecto sustitución medido a la Higgs, que fue lo que nos pidieron, es X2H menos X0. 35,35 menos 25. 10,35 unidades físicas. El efecto ingreso debido a la Higgs, X1 menos X2, 50 menos 35, 14,65 unidades físicas. El efecto precio es X1 menos X0. El X final 50, el X inicial 20. El efecto total física, que no es otra cosa que la suma de eso. ¿Hay dudas?
Yo creo que sí. Y denme 2 minutos más para hacer el gráfico, que era lo último que pedía. ¿Hay dudas hasta aquí? Entonces, esto ya no lo requerimos. Voy a hacer el mono. Hacemos el mono y terminamos. ¿Ah? $25, que era X0, 50, que era Y sub 0. Este era el caso inicial. Después, esto era 50, que era el ingreso partido por X0. Esto es 100, el ingreso partido por X1. Esto es 100, el ingreso partido por PI. Eso por una parte. Encontramos el óptimo final y nos dio aquí. Esto coincide con X1 en este caso. Ahí está. Esto era 50, U sub 0 igual 1050, y después U sub 1 es 50 por 50, 2500. 50 por 50, sí, 2500. Útiles respectivos. El efecto sustitución, cambio el color del lápiz. El efecto sustitución más o menos nos quedó en 5,35. No me quedó bueno el mono. $35,35, desplazo en forma paralela la línea rosada. Espero invocarle más o menos. Ahí ya, me quedó media corrida, no tengo cómo correr. Ahí el X2. 35,30. X. Esto es el efecto sustitución. Eso es el efecto. Ese es el efecto sustitución. Este. Suma de ambos, X1 menos X0, el efecto precio, lo que tenemos acá. Ese en el mono de optimalidad. Aquí claramente el bien X es un bien superior. Aumentar la renta, la línea verde hasta la rosada, el consumo aumenta.
característico de un bien normal o superior. Este es el óptimo inicial. Este es el óptimo final. ¿Hay dudas? Eso después lo llevamos a una curva de demanda. La demanda marshalliana lo que nos indica a un precio de 2, que era el PX1, a un precio de 2,25, a un precio de 1,50. Esta es la demanda monetaria marshalliana, la verde. La demanda compensada o real a un precio de 2, a un precio de 2, aquí en esta, la cantidad 25 y a un precio de 1 fue 35. Nos va a quedar algo. Esta es la, no, la lineal ahí arriba, no se me vayan a confundir. Ahí sí. Se cruzan en ese punto. Un precio de 1 es solo 35,30. Esta línea es la demanda con la utilidad constante. La demanda a la gente. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Por mi parte no, me dice Benjamín. ¿Hay dudas? Fíjense, una cuestión gráfica. ¿Cuál curva de demanda es más elástica, más horizontal? ¿La demanda monetaria o marshalliana o la demanda real o compensada a la Higgs? ¿Cuál es más horizontal ópticamente? La monetaria es más elástica, efectivamente, que es la línea verde. La demanda, en este caso monetaria, es más elástica porque se trata de un bien superior o normal. Si el bien hubiese sido neutro, las dos curvas de demanda hubiesen coincidido. Porque el efecto ingreso era cero y por tanto el efecto precio coincide con el efecto sustituto. Aquí llegamos hoy día, nos vemos mañana si Dios quiere, jóvenes. ¿Dudas? Profe, Dígame. referente a la prueba, ¿cómo se va a realizar esta al final? En la plataforma. Ah, ya, la plataforma virtual, ya. Que el informativo que les mandé. Les mandé un informativo el fin de semana. Léanlo, al correo. Ojo, al correo que está en el LOA, es decir, el correo USACH. Revísenlo. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Nos vemos mañana si Dios quiere. Cuídense. Chao, profe, gracias.